Bueno, bendiciones, bendiciones abundantes. Vamos a ir comenzando nosotros mientras que los otros bendecidos se van acercando a la sala virtual o se conectan a través del Facebook. Pues nosotros vamos entonces dándole gracias al Señor. Así que los invito para que una vez más oremos. Sé que ya hoy ustedes han tenido sus momentos de oración durante el día y vamos nuevamente juntos entonces a hablarle al Señor un momento más, y van entrando otros hermanos y así vamos entonces entrando en lo que nos corresponde pues para la reunión de este día. Nuestro buen Dios y Padre eterno, te damos las gracias a través de nuestro Señor Jesucristo por estar hoy aquí presentes en esta sala virtual, en este tiempo, con cada uno de los que han estado dispuestos para conectarse y los que lo harán durante la reunión. Permite que tus palabras nos sirvan el día de hoy de alimento, de aliento, de fuerza espiritual, de fortaleza espiritual, para que nos afirmemos cada día más en la roca eterna, inamovible, la que ha sido establecida por Dios mismo, que es tu Hijo Jesucristo. Afírmanos en la fe, permítenos siempre creer sin titubear en nuestro corazón, permítenos permanecer centrados nuestros pensamientos única y exclusivamente en ti, oh Dios, y en tu bendita palabra. Y permite, Señor, que ella nos alimente hoy y nos nutra. Aquí estamos, Señor, tal y como somos, tú nos conoces. Como cantamos a veces, allí en la intimidad, somos realmente sinceros, es decir, es como tú nos conoces realmente, Señor, sin ediciones, sin comportamientos o posturas protocolarias, sino que estamos delante de ti como somos, porque nos conoces desde la mente y el corazón. Conoces nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros temores, nuestras alegrías y nuestras tristezas. Y así venimos hoy ante ti, Señor, en esta mitad de esta semana, para decirte muchas gracias por ayudarnos a permanecer firmes, a creer, a ser constantes y a orar, oh Dios, que en la medida que pasan los días nos fortalezcamos en la palabra, creamos la palabra, y también orar que manifiestes para cada uno de nosotros, amado Dios, ese favor y esa gracia de la que habla tu palabra, de la misma que dice que participamos de ella los que somos herederos de la salvación. Permítenos ver, tocar y gustar las bendiciones que son tan necesarias en la vida de cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo, nuestra salud corporal, mental, emocional, nuestra salud financiera, en todas las áreas. Concédenos ver días nuevos, gloriosos, extraordinarios, amado Dios. Creemos que eres el Dios creador, como lo dice Isaías 45, el único Dios verdadero, el Dios que hace todas las cosas y también el Dios que hace como quiere, porque así lo dice tu palabra, Señor. A ti nos acercamos dándote gracias, a ti nos acercamos alabando y bendiciendo tu nombre, y a ti nos acercamos, oh Dios, con una profunda gratitud en nuestro corazón. Hoy, durante esta hora, permítenos estudiar, recordar, afirmarnos en estas enseñanzas para permanecer firmes y, como dice el apóstol en el Nuevo Testamento, para estar plenamente convencidos de lo que creemos, de lo que enseñamos, amado Dios. Señor, gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. La gracia y la paz sean con cada uno de ustedes. Gracias por haber respondido al llamado y por estar atentos y estar pendientes a la reunión. Hoy quiero invitarles para que retomemos la cartilla. Si usted la tiene, debe buscar la página número 27
si no tiene la cartilla física, la puede mirar en el dispositivo. Y si no la tiene, entonces con su Biblia allí y con algún lápiz o un lapicero o en el cuaderno de estudio vamos a ir anotando. Recordemos que estamos hablando de la sana doctrina parte 3, estamos en la clase número 5 y el texto que tenemos es Efesios capítulo 4 versículo 11 al versículo 14, donde básicamente nos centramos en el texto donde el Señor dice: y Él mismo, como Señor de la Iglesia, constituyó, y allá aparecen los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos y de capacitarlos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento y a la estatura del varón perfecto, que es Cristo el Señor, hasta que se alcance ese propósito. Estos regalos del Señor, estos ministros, van a estar haciendo su tarea de perfeccionar a los santos. Es lo que nosotros hacemos cuando asistimos a alguna reunión, es lo que yo hago con ustedes cuando ustedes asisten a las reuniones, presenciales o virtuales, con la palabra perfeccionar, es decir, ir trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras creencias, e irnos alineando para que tengamos unidad de fe y unidad de conocimiento, y por ende pues unidad de Cristo también, unidad en el conocimiento de Dios. Recordamos que en esta etapa que estamos trabajando estamos hablando de qué es la gracia, qué es la gracia, y allí en esto que estamos trabajando de qué es la gracia, hablamos que número 1, la gracia es una dispensación, ya sabemos. Hablamos también que la gracia es el nuevo pacto también. La gracia es un misterio, la gracia es un evangelio, la gracia es una trompeta, y ahí dejamos hace 15 días la reunión diciendo que la gracia es una trompeta o un anuncio que se hace. Vamos para el punto número 6 para que tomen nota por favor el día de hoy. ¿Qué es la gracia? Hay muchas expresiones para definir la gracia, muchas palabras. La gracia pues no es una sola expresión, sino que hay muchas formas de definir la gracia. Y hoy vamos a tomar desde el número 6 y vamos a mirar que la gracia es una reforma. Para comenzar, vamos a recordar que la palabra reforma es una palabra compuesta por re, que es volver, a hacer o volver, o habla de segunda vez, segunda ocasión, y forma, es decir, volver a darle forma a algo. Eso es la gracia. Vamos a utilizar un texto de la palabra que está en la carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 10. Les invito para que ustedes por favor lo busquen allí en sus respectivas Biblias, mientras que yo también lo busco acá para leérselo a ustedes también. Hebreos capítulo 9 versículo 10. Muy bien. La carta a los Hebreos capítulo 9 versículo 10 nos dice: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Eso es la gracia, una gran reforma que Dios estableció y que Dios hizo en la persona del Señor Jesucristo. Le volvió a dar forma. Originalmente, cuando Dios crea las cosas y también crea al ser humano y sopla en ellos el aliento de vida, la que llamamos la nefes, sopló aliento en él y fue el hombre un ser viviente, pues hay un propósito establecido desde la eternidad por parte del Señor, un propósito con el hombre, un plan eterno en el cual el hombre puede elegir ser asesorado, enseñado y formado por Dios, o un propósito en el cual el hombre no escucha la voz de Dios y
hace las cosas según sus propios caminos. La historia ya nos ha testificado de que el hombre, el ser humano, decidió vivir la experiencia humana, pero no bajo la dirección de el Señor, de su forma de influencia, de pensamiento, de gobierno, sino que decidió el ser humano vivir su experiencia humana según su propio conocimiento, según sus propias creencias. Cuando el hombre decide vivir la experiencia humana de acuerdo a sus propios criterios, a sus propias creencias, cuando se halló mal en el corazón del hombre y decidió vivir la vida no bajo la dirección o gobierno de Dios, sino bajo su propio gobierno, entonces las cosas se deformaron, se salieron de forma como tal. Con la muerte y la resurrección del Señor, Dios ejecutó un plan que tenía desde antes, y era el tiempo de reformar totalmente todas las cosas, entre ellas algunas que tenían que ver con el antiguo sistema. El versículo nos dice claramente que consiste de comidas y bebidas, de diferentes abluciones o sacrificios y diferentes ordenanzas acerca de la carne. Recordemos que todo el antiguo pacto, la ley y lo que está antes de la muerte del Señor Jesús y de su resurrección tiene que ver con las obras, tiene que ver con un intercambio que el hombre hace con Dios, pero el hombre se ha ido deformando. De ahí que es necesario que Dios intervenga, envía a su Hijo, él mismo se hace hombre, envía a su Hijo o se envía a sí mismo, nace de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, muere en una cruz, es sepultado y resucita. Y en ese momento se establece o se cumple el tiempo de reformar todas las cosas. Dios hizo una reforma, volvió a darle forma a lo que se había deformado a causa de la decisión del hombre. Si miramos el mundo natural, todavía hay mucha cosa que no está conforme, o sea, que se ha deformado. Pero hay una palabra de Dios establecida de que Dios le vuelve a dar forma a las cosas. Los que nos acercamos al Señor a través de la gracia, a través de Jesucristo, a través de su Evangelio eterno, pues participamos de la reforma de todas las cosas. Generalmente, cuando uno reforma algo, es porque ya cumplió su ciclo, o porque se ha deteriorado, o porque corre cierto riesgo. Entonces uno toma la decisión de reformarlo. En la reforma uno puede tumbar cosas, dejar algunas, cambiar otras cosas también, y hace por así decirlo un cambio general. Eso fue lo que ocurrió. Cuando Dios pasa del antiguo al nuevo pacto, Dios cambió algunas cosas, modificó otras, quitó algunas y estableció otras nuevas. Entonces, ¿qué es la gracia? Es una gran reforma que Dios ha hecho. Recordemos que nuestro sistema religioso es en ese sentido un sistema que no permite que se le dé otra forma que el que ya tiene establecido por la misma tradición. Entonces, cuando Dios quiere reformar, aparecen los defensores de la religión, desde la parte humana únicamente, la parte ceremonial, religiosa, lo que tiene que ver con organización, no con espiritualidad, y se molestan con Dios y no le permiten a Dios que Él reforme o cambie algunas cosas. Es decir, aunque Dios tomó la decisión de cambiar ciertas cosas, los líderes de la religión como tal no le han permitido a Dios que cambie esas cosas. Entonces ellos han continuado haciendo lo mismo. El primer ejemplo que les voy a dar, y el único pues de ese punto porque son varios, es este. El 14 de abril del año 33, siendo las 3 de la tarde, muere en el lugar de la calavera, en el Gólgota, en el lugar de la calavera, en medio de dos malhechores, muere Jesús, conocido como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, quien se declaró a sí mismo Hijo de Dios y a quien se le designó como el Rey de los judíos. Muere a las 3 de la tarde.
El 14 de abril del año 33, cuando él muere a las 3 de la tarde, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El templo, en ese entonces, era una serie de edificios que habían sobre el Monte de los Olivos. Uno de esos edificios era el templo principal y ese tenía varias divisiones. Una de ellas era en la parte externa el patio, otra parte interna que llamaban el lugar santo y una parte más profunda que se llamaba el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina que tenía un gruesor o espesor, para que tengamos más o menos una idea de lo que serían unas 7 pieles, más o menos, hablamos de unos 15 o 20 centímetros aproximadamente, un grosor. Esa cortina, en el momento en que él muere, se rompe, se corta desde arriba hasta abajo. Ahora, eso tiene para todos nosotros, tiene un significado espiritual. Con la muerte, como Él está reformando todas las cosas, Dios está cambiando algo, y lo primero que cambia Él, lo primero que cambia es que las personas podían ahora pasar libremente del lugar santo al lugar santísimo. Antes de que se rompiera la cortina, las personas no podían entrar al lugar santísimo. Quien entraba al lugar santísimo moría, porque Dios mismo estaba allí en el lugar santísimo. Solamente en ciertas ceremonias especiales, una vez al año, el sumo sacerdote de los levitas y de la religión judía, el sumo sacerdote, ese sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Si por alguna razón el sumo sacerdote no estaba preparado, por así decirlo, no se había preparado adecuadamente, el sumo sacerdote moría dentro del lugar santísimo. Para poderlo sacar sin que murieran los que iban a entrar por él, el sumo sacerdote entraba siempre con una especie de lazo o manila atada al cuerpo y unas campanas o campanillas en el vestido. Mientras que se escuchaba el ruido, se sabía que él estaba vivo. Pero si no se escuchaba ruido, entonces lo alaban, y continuaba el otro sacerdote que estaba en la lista para presentarse ante Dios una vez al año. Para presentarse en ellos tenían que hacer una serie de sacrificios, de preparación y de lavatorios del cuerpo, de bautismos, para estar preparados para entrar a presentar una ofrenda por ellos, por el pueblo ante Dios, para que Dios les otorgara un año de perdón o de gracia, un solo año, y al año siguiente había que hacer lo mismo. Cuando Jesús muere a las 3 de la tarde del 14 de abril del año 33, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Es decir, Dios mismo invitó a los hombres, al ser humano, para que pasaran con libertad, sin que hubiera muerte, del lugar santo al lugar santísimo. Ya había acceso al lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero de Dios, que es el Señor Jesús, que está muriendo en ese momento en la cruz del Calvario. ¿Por qué les digo que cuando Dios quiere reformar las cosas o cambiar las cosas, los líderes de la religión organizada, solamente lo que es la parte como organización humana, se oponen? Porque los líderes de ese momento no permitieron que permaneciera abierta esta parte del velo, esta cortina, sino que la cerraron, la cosieron, la cambiaron, para que no quedara abierto el camino a la presencia de Dios, sino que más bien fuese necesario que el pueblo siguiera una vez más haciendo uso de los sacrificios y del sumo sacerdote cada año para presentar el sacrificio. Así,
ellos seguirían teniendo esa utilidad para para el pueblo como tal, ese servicio que ofrecían, pero Dios ya había decidido que no era necesario hacerlo a través de ellos, que podíamos entrar. Por eso Hebreos dice claramente que entremos con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos, para que hallemos ayuda y misericordia oportuna de parte de Dios. Sin embargo, desde el año 33 hasta el año 70 aproximadamente, realmente 66, 67, porque hubo el sitio en Jerusalén, trajo cierto desorden a la vida y al culto como tal de los judíos. Sin embargo, desde el año 33 hasta casi el año 70, algo entre 35 y 37 años, la cortina permaneció cerrada. Y aunque ya las personas podían accesar o entrar libremente al lugar santísimo, a la presencia de Dios, porque el pecado había sido quitado, porque el sacrificio había sido acepto, aún así, ellos cerraron el camino y no permitieron el acceso. Entonces, por eso les digo, la gracia es una reforma, y como esa, hay muchas reformas que Dios hizo, pero los líderes, los representantes de la religión, no le han permitido a Dios, por así decirlo de alguna manera, que ese conocimiento llegue al pueblo. Entonces ellos no quieren que se reformen las cosas, porque queremos seguir teniendo intermediarios, queremos seguir teniendo entre nosotros cierto control sobre las personas. Pero recuerda esto, la gracia de Dios es una gran reforma que Dios hizo. Ahora, ¿cuál es tu parte? Tu parte es leer el Nuevo Testamento y mirar qué fue lo que Dios reformó, notar los cambios y abrazar los cambios que Dios hizo en su iglesia, en su cuerpo, en su obra. Número 7. ¿Qué es la gracia? La gracia es el reposo. El reposo. O sea, el descanso. Vamos a mirar en un texto que está también en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, por favor, busquemos Hebreos capítulo 4. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Hebreos capítulo 4. La gracia es el reposo. Bueno, por ejemplo, hablemos del reposo. ¿Por qué decimos que qué es la gracia? Porque el nuevo pacto, o el evangelio eterno, o el evangelio de Jesucristo, se conoce también como la gracia. Siempre se ha hablado de gracia, se ha enseñado de gracia, se predica gracia. Pero no necesariamente porque se hable de gracia y se predique gracia, las personas viven la gracia de Dios. Solamente es la expresión, la gracia de Dios, pero muchas personas no viven la gracia de Dios. Viven todavía según sus propias tradiciones, sus propias creencias, según la enseñanza tradicional de su religión, y no disfrutan la gracia de Dios. Por ejemplo, si hablamos de reposo, hay quienes dicen, no, el reposo es el sábado, hay que descansar el sábado, porque el sábado es el reposo. Y sí es cierto, hasta que el Señor muere y resucita, hasta que Él muere y resucita, el séptimo día, que es el sábado, el séptimo día de la semana, o sea, el último día de la semana, que es el sábado, en la religión judía y en el pueblo de Israel, era el día de reposo, el día de descanso. Y para el pueblo judío, el séptimo día era un día de no hacer nada que tuviera que ver con trabajo. Era un día para dedicarse a Dios, al culto, a hacer lo que tiene que ver con el tema espiritual. No era el día de descanso para ir a pasear, hacer paseo de olla, para salir, para visitar familia, no, era el día para el templo,
No era el día para quedarse haciendo en la casa actividades. Era el día para el Señor. Después de la muerte y resurrección, los creyentes, ahora los cristianos, los seguidores de Jesús, comenzaron a reunirse ya no el último día, sino el primero de los días de la semana. Algo que influenció mucho en eso es que el Señor resucitó el primero de los días de la semana, que hoy día nosotros lo conocemos como domingo, el día domingo. Entonces Él resucita un domingo o el primero de los días de la semana, y los que creen en el Señor pues comienzan a reunirse en el primero de los días de la semana, cada 8 días, se reunían todos los días en las casas, en los templos, en lugares públicos, pero las reuniones oficiales se establecieron el primer día de cada semana, lo que más adelante se llamaría o se conoce como el día domingo. Entonces, ¿cuál es el reposo? El sábado. ¿Cuál es el reposo? El domingo. Entonces Dios establece un nuevo día para estar en reposo, porque la gracia como tal, el mensaje de Dios como tal, es un mensaje de reposo, de descanso, y Dios establece un nuevo día que se llama hoy. No hoy como el cuarto día de la semana, que es el día que conocemos miércoles, no, sino hoy como el tiempo presente, sin importar el día de la semana. El hoy, el tiempo presente, es el nuevo tiempo que Dios establece. Sin embargo, acá está hablando de un reposo diferente. Él no les está hablando de un día. Él les está hablando de una vida tranquila, de una vida en reposo, de una vida en descanso, ya que ellos vienen de una religión de mucha actividad, de mucha ceremonia, de mucho sacrificio, de mucho intercambio, como son generalmente las diferentes creencias, las diferentes religiones, donde uno intercambia, negocia con Dios. Uno hace un sacrificio, uno ofrece una penitencia, uno hace un esfuerzo y uno negocia con Dios, y Dios le paga el sacrificio, el esfuerzo, la penitencia a uno. Eso es lo que uno trae, como conocimiento espiritual, como religión, es lo que uno trae. Dios nos está invitando a todos a la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es el descanso, es el reposo. ¿El reposo de qué? De la obra. ¿De qué obra? De que no tienes que hacer nada, absolutamente nada, para ganarte el favor de Dios. No tienes que hacer nada. No puedes comprarle a Dios un favor. No puedes comprarle a Dios un milagro. No puedes pagarle a Dios un favor. No puedes pagarle a Dios un milagro. O sea, no puedes negociar con Dios en ese sentido. Todo lo que Dios da y lo que recibes o hayas recibido o llegues a recibir, lo recibes como un don, como un regalo, como gracia. ¿En qué posición? En reposo. Entonces, para tener un poquito de qué está hablando, para darnos un poquito de entendimiento, recordemos lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Hechos 2, Hechos de los Apóstoles, narra que el día de Pentecostés, o el día de la llenura del Espíritu Santo, o el día del derramamiento del Espíritu Santo, o el día del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, se encontraban 120 personas reunidas en un segundo piso. Entre esas 120 personas estaba también María, la madre de Jesús. Estaban reunidas orando, pero con una particularidad que está escrita allí y es importante. Estaban orando sentados. Es decir, la posición del cuerpo estaba en una posición de descanso cuando estaban dirigiéndose a Dios en oración. Y en esa posición de descanso, orando a Dios, descansando totalmente el cuerpo, fue que recibieron el Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo, o el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. ¿En qué momento ellos reciben el cumplimiento de la promesa? Lo reciben cuando estaban sentados orando. Es decir, lo reciben cuando estaban en reposo, en descanso. Muy importante para nosotros, entonces, tener en cuenta que ellos estaban en reposo, en descanso. Ahora, traslademos el reposo de la parte del cuerpo, de estar descansados, reposados, sentados, ahora a nivel
de los pensamientos que tenemos acerca de cómo nos relacionamos con Dios. ¿Qué es la gracia? Es el ofrecimiento de Dios al hombre de que el hombre descanse. ¿De qué descanse? Descansa de tus sacrificios. Descansa de hacer para tratar de ganar o comprar un favor. Descansa de vivir preocupado en qué voy a hacer para que Dios me dé. Dios te invita ahora en esta gracia para que te acerques a Él y le digas al Señor, así como yo me siento en una silla, en un sofá y descanso, así como me recuesto en mi cama y descanso, también quiero descansar mentalmente en relación a todas las ideas que tengo acerca de Dios. Mira, cuando ores, ora cuando puedas. Ore en la hora del día o de la noche que usted pueda. Teniendo en cuenta esto, no hay una hora que sea más propicia para orar que otra. La oración, por ejemplo, cada uno de ustedes debe hacerla o realizarla cuando para ustedes es más fácil en la cotidianidad. No, pastor, no. Hay que hacerlo con sacrificio, hay que orar en la madrugada para que uno tenga el cuerpo, hay que esforzarse. No, Dios hizo la noche para que la gente durmiera. Para eso es la noche, para que duerma, para que descanse. Y si tiene mujer, pues para que abrace a su mujer o a su marido y duerma bien rico, bien tranquilo. Dios hizo la noche para que usted esté tranquilo y descansado. Pastor, ¿y cuándo oro? Ore de día, ore por la tarde, ore por la mañana. Pastor, a mí me gusta orar de noche, ora de noche. Pero, Señor, aquí estoy pagando el precio. No, tú no pagas ningún precio. Es reposo, es descanso. Él ya pagó el precio. Si oras de madrugada, oras porque a ti te es fácil orar de madrugada. Porque te despiertas a esa hora. Porque es tu hábito. O porque ya por la edad, como dice Eclesiastés, ya por la edad a las 2 de la mañana estás despierto. Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? Pues entonces ora un rato, lee la palabra. La gracia es el reposo. Pastor, ¿y a qué horas leo la Biblia? Cuando puedas, durante el día o la noche. Pastor, ¿en qué posición debo leer la Biblia? En la que mejor te venga a ti. Sentado, recostado, de pie, en voz alta, mentalmente. Pastor, ¿y qué tengo que hacer para agradarle a Dios? Creerle al Señor. Creerle a Dios. ¿Y cómo le voy a creer? Hay que leer la palabra para ver qué es lo que Dios dice, para ver en qué es que yo debo creer. Creer en Dios y creerle a Dios. Dos cosas importantes, ¿no? Yo sé que ustedes creen en Dios y siempre la invitación del pastor Soto es que la misma que hace el Espíritu Santo a través de la palabra. Créanle también a Dios. Por ejemplo, créanle a Dios que Él les ha ofrecido a ustedes el reposo. Usted la única obra que tiene que hacer es en lo natural en relación a lo humano, que usted y yo tenemos que levantarnos para ir a cumplir responsabilidades humanas. Eso sí hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay una obra. Hay que conducir, hay que ir a la empresa, hay que hacer presupuestos, hay que hacer programas, hay que entrar y salir. Bueno, eso son obras humanas, pero en relación a Dios, usted puede estar tranquilo, porque su bendición no depende de lo que usted hace, sino de lo que Él ya hizo por usted y por mí. Recuerde la palabra del Nuevo Testamento que dice así: no es del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y déjeme recordarle que yo sé que Dios de usted tiene misericordia como la tiene de mí. Entonces no depende de usted o de mí. Cuando se acerque al Señor en oración, acérquese siempre recordando que usted es un hijo de Dios, que tiene la gracia de Dios, el favor de Dios, y que hubo uno que el 14 de abril del año 33 a las 3 de la tarde murió por usted y por mí y por usted, para pagar el precio, para que usted y yo dejemos de correr y entremos en el reposo. Mire, hoy en día todavía hay gente que con buena intención, con el deseo de agradar a Dios, todavía caminan kilómetros para pagar un sacrificio. Todavía hacen ciertas penitencias para pagar un favor de algo que pidieron a Dios que ya hizo o que quieren que haga por ellos. Hay personas que todavía dan dinero para comprar, por ejemplo, un milagro. Si usted a mí me da dinero, lo das por gratitud. Si lo da a la comunidad o me lo da a mí, lo das por gratitud a Dios, porque quiere verme bien y quiere ver la comunidad bien.
pero yo nunca le cobraré a usted por una oración, ni le cobraré por un milagro. ¿Cuál haría yo en decirle, ya Dios te contestó, sí, tráeme la ofrenda? Oye, pero no, no hay que comprarle nada a Dios, no hay que pagarle nada a Dios. Ya hubo uno que pagó, y lo pagó todo y de sobra. Se llama el Señor Jesús, el Cordero de Dios, que ahora lo conocemos como nuestro Señor, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia de Dios? Número 8. Es una sabiduría eterna, que estaba escondida desde el principio. Vamos a leer un texto en el libro del profeta Isaías. Quiero invitarlos, por favor, busque su Biblia. Isaías, capítulo 11. Vamos a mirar allí un texto que habla de la plenitud del Espíritu de Dios en la persona de Jesús. Isaías, capítulo 11, por favor, busca allí en la Biblia. Isaías 11. Isaías capítulo 11. Léelo por favor allí conmigo. Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahvé, o el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de el Señor, o de Yahvé. Bueno, usted, por favor, no ahora para que pueda estar atento a las palabras que le estoy hablando, pero sí en un rato, por favor, haga la lectura de Isaías capítulo 11. ¿Qué es la gracia? Es una sabiduría espiritual que estuvo oculta hasta el tiempo señalado por Dios y que tiene que ver con la transición de ley a gracia, la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección del Señor y el Evangelio de Jesucristo, el cual Él le reveló a su siervo, el apóstol Pablo. Una sabiduría, eso es la gracia. Vamos a mirar Colosenses 1:9, por favor, para poder hablar un poco más acerca de este punto. Colosenses, vamos ahora al Nuevo Testamento. Busque allí su Biblia, por favor. La carta a la iglesia de Colosas, capítulo 1, versículo 9, del libro de Colosenses. 1:9. Por lo cual también nosotros, desde que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, inteligencia y otras cosas, pero aquí estamos hablando de la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Es el mismo Señor. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es o qué es la sabiduría de Dios? Es la gracia. ¿Para qué sirve la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios, que es el mismo Señor, el Espíritu Santo, la gracia, el mensaje de salvación, es una sabiduría que estuvo oculta desde la eternidad y tiene esta gran ventaja. La sabiduría o el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios, conoce los secretos de Dios, la profundidad de Dios, y conoce también los secretos nuestros y la profundidad de nuestra mente, de nuestro corazón y también de nuestro espíritu. En alguna parte del Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del poder, porque ¿quién entendió? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Y entonces allí habla de la sabiduría de Dios. Recordemos también que el rey Salomón en el Antiguo Testamento nos dice que es mejor la sabiduría que las riquezas. Y recordemos que aquello con lo cual Salomón fue favorecido es que Dios le dio sabiduría, o sea, espíritu de sabiduría, o le dio sabiduría espiritual o sabiduría eterna. Cuando Dios lo llama a usted a la gracia,
o a este conocimiento, o al Evangelio de Cristo, o al Nuevo Pacto, o al Nuevo Testamento, Dios lo está llamando a usted precisamente a una sabiduría, pero no una sabiduría según el mundo. Santiago dice, escribiendo a los judíos, que la sabiduría de este mundo, aunque a veces nos descresta con sus descubrimientos, con su profundidad, comparada con la sabiduría de Dios, es una sabiduría contraria, o sea, diabólica. Es una sabiduría animal, es una sabiduría de abajo, dice, comparando la sabiduría de Dios con una sabiduría de arriba o una sabiduría espiritual. El Hijo de Dios, usted y yo, para nuestra experiencia en este mundo, contamos con la sabiduría humana, la natural, con los conocimientos, con los descubrimientos, con lo que algunos llamarían la sabiduría indígena, pero tenemos una ventaja muy grande. Contamos con la sabiduría de arriba, es decir, con el mensaje del Evangelio, con la palabra revelada, con Cristo mismo, con el Espíritu Santo, una sabiduría que no le fue dada a los príncipes de este mundo, a los grandes hombres de este mundo, de este siglo, sino que Dios se la reveló a sus hijos, a sus santos. Un ejemplo del Antiguo Testamento, un ejemplo del Nuevo. Del Antiguo Daniel y del Nuevo los discípulos. Vamos con Daniel. Daniel y sus amigos en Babilonia, estando secuestrados, cautivos, habiendo sido arrancados de su pueblo, Dios le concedió a Daniel y a sus 3 amigos una sabiduría que se podía medir. ¿Cómo se medía? La sabiduría de Daniel y sus 3 amigos, de estos 4 varones, era en cualquier asunto 10 veces superior a la sabiduría del resto de los sabios que había en Babilonia. Por eso Daniel llegó a ser el ministro de sabiduría y el consejero del rey, y debajo de él estaban los sátrapas, los adivinos y cuantas personas trabajaran con jeroglíficos, con sueños, con todo esto que tenía que ver con interpretación, estaban debajo de Daniel, 10 veces mejor que ellos, superior a ellos. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, los que llamamos hoy en día y conocemos como los apóstoles, que eran los discípulos y los primeros creyentes, eran tan sabios para hablar, tenían tal gracia para hablar y tal facilidad algunos de ellos en las escrituras y en el convencimiento, que la gente llegó a decir, pero ¿quiénes son estos que están trastornando el mundo de ese entonces? El mundo romano lo tenían trastornado, el mundo religioso lo tenían trastornado, porque oírlos, había una forma de fluir en ellos, de hablar, de enseñar, de explicar, que la gente con sabiduría de este mundo decía, pero ¿quiénes son estos? O sea, ¿de dónde tienen tanto conocimiento? Bueno, esa es la gracia, ese es el regalo de Dios. La gracia es la sabiduría de Dios, oído, depositada en frágiles vasos humanos, en el espíritu suyo y en el espíritu mío, en nuestra mente y en nuestro corazón. Qué hermoso entonces y qué maravilloso es realmente haber conocido y abrazado la abundancia de la gracia y haber aceptado el don de la justicia que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha compartido su sabiduría eterna, espiritual. Una de las cosas que había en Jesús, o que se manifestó en Jesús, de los 7 espíritus que están allí en Isaías 11, era el espíritu de sabiduría. Bueno, si alguno es falto de sabiduría, dice también el Nuevo Testamento, entonces pídala a Dios, el cual se la dará abundantemente, porque eso es el mensaje, es una sabiduría eterna, espiritual. Eso es la gracia de Dios. Usted habla tanto de la gracia, que la gracia, que la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es una dispensación. La gracia es el nuevo pacto. La gracia es un misterio. La gracia es el evangelio. La gracia es una reforma. La gracia es una trompeta. La gracia es el reposo. La gracia es la sabiduría. La gracia es una revelación. Vamos a ir, por favor, a Efesios capítulo 3, ahí nos vamos a quedar un poco y luego oramos y dejamos hoy hasta ahí. Vamos a ir, por favor, busque su Biblia, coja su dispositivo o anote allí en su cuaderno de estudio, Efesios capítulo 3. ¿Qué es la gracia? Es una revelación.
Efesios capítulo 3. Busque por favor su Biblia o, en caso de que no pueda hacerlo por alguna actividad que está realizando, si le es posible, concentre su mente, su oído en la palabra que le voy a leer y esté allí esforzándose, como dice el profeta Isaías, en mantener su mente y su pensamiento en esto, en Dios, en la palabra. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Está hablando de las otras cartas que él tiene, a las cuales nosotros tenemos acceso en el Nuevo Testamento. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Ese ahora no es ahora del año 2023, sino allá en el tiempo que Pablo está escribiendo y hablando. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, es decir, quienes no hacían parte de la nación israelita ni eran practicantes del judaísmo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y ahí sigue el apóstol Pablo hablando de la comisión que Dios le dio, le entregó a él para anunciar mediante la revelación este misterio. Hay 13 cartas del apóstol Pablo en la Biblia que están en lo que se conoce como el Nuevo Testamento. 13 cartas donde el apóstol explica, escribe, habla sobre el misterio. Hasta ese momento, la nación, los israelitas de ese momento, allá en la historia, y el judaísmo de ese momento, entendían que ellos eran el pueblo elegido y escogido por Dios y que tenían hasta ese momento la religión verdadera, que era el judaísmo. Cuando Dios viene y reforma todas las cosas, pues hace un cambio de pacto, de dispensación, de sacerdote, de ley, eso lo hemos estudiado. Y hay una revelación ahora, que es cómo los gentiles, o sea, usted y yo, y cualquier otra persona de otra nacionalidad que no sea israelita ni judío, cómo nosotros participaríamos del favor de Dios, de la gracia de Dios, del sacrificio de Jesús. ¿Cómo participaríamos? Y entonces Dios comienza a revelarle al apóstol Pablo que los gentiles, igual que los judíos que creyeran, tanto ellos como nosotros, que por ley natural dentro de su religión no éramos bien recibidos y éramos vistos como infieles, como perros, como inferiores, que nosotros también podíamos acercarnos a Dios a través de Jesucristo, de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, de su evangelio, y participar igual que el pueblo bendecido como coherederos, no como herederos, porque un heredero es uno a quien se le da una parte de la herencia. Un coheredero es uno que hereda el 100% de la herencia juntamente con otro. Y Dios nos invita en esta revelación para que nosotros participemos de su favor, de sus bendiciones, de las que le dio a la nación de Israel en el antiguo pacto, de las que le da a la iglesia en el nuevo pacto. Dios nos invita para que nosotros, a través de esta revelación, de este conocimiento, de este misterio que estaba escondido, pero que ya no es un misterio porque ya se reveló, Dios está invitando a todas las personas, tanto judíos como gentiles, para que a través de Jesucristo resucitado y de su evangelio, todos podamos participar de las promesas de Dios en Cristo Jesús. 2 textos del Nuevo Testamento. Porque todas las promesas de Dios son amén y son sí en Cristo Jesús. Por medio de nosotros, no hablo de nosotros ahora solamente en este año, en esta comunidad, sino cuando escribe el apóstol, o sea, de la iglesia. Ellos eran iglesia, nosotros somos iglesia. Por medio de nosotros, la iglesia. ¿Cuál iglesia, pastor? La suya, no. ¿Cuál? Otra iglesia, no. La iglesia que es espiritual,
porque todas las promesas de Dios son amén y son un sí rotundo por medio de nosotros para la gloria de Dios. Oiga, todas las promesas. ¿Dónde usted va a conseguir una palabra como esa que le dice a usted que usted puede participar de todas las promesas de la palabra, pero en un solo lugar? No en una religión, no en una denominación, no en un determinado culto, no en una determinada experiencia almática, no, en una persona. Esa persona es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí usted participa de todas las promesas. Como escribe el apóstol Pedro, que todo lo concerniente a la vida humana y a la vida espiritual, a la piedad, nos ha sido dado, nos ha sido entregado. ¿En qué persona? En su Hijo Jesucristo, en el Hijo de Dios. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento. Amados, ¿qué es la gracia? Es una revelación de lo que estaba oculto. Todas esas promesas, todas esas bendiciones, todos esos sacrificios, todas esas ordenanzas contenían y contienen una verdad espiritual, que ahora en este tiempo usted puede acceder a esa verdad espiritual cuando usted abraza la gracia de Dios y cuando usted recibe la abundancia de la justicia que Dios le está regalando a usted en Cristo Jesús. Si no tiene la cartilla, solicítela. Si la tiene en su dispositivo y no la tiene allí física, imprímala si le es posible. Escuche una vez más la enseñanza cuando le llegue el link de la enseñanza ya en YouTube y compártala a alguien a quien usted considere, crea o piense que le puede llegar a ser útil. Y escúchela una vez más en algún momento para que usted vuelva a alimentar su mente, su corazón con la buena palabra y se afirme no con comidas, no con sacrificios, sino que se afirme con la palabra de gracia sobre la roca que es Cristo el Señor. Oremos, amados hermanos. Dios y Padre nuestro, damos las gracias a ti por medio de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por este momento, por esta agua en medio de esta semana, por esta agua en medio del desierto, por este descanso, por este mediante la renovación de nuestra información, de nuestro conocimiento, permitirnos la transformación de nuestro ser. Por nuestro espíritu, gracias, porque está unido a tu espíritu, Señor, y eso lo santifica y lo tiene en una posición que nadie puede mejorar. Por el trabajo que estás haciendo en nuestra mente, nuestra alma, al permitir que mediante los ministerios seamos perfeccionados, para tener unidad de fe y tener unidad de conocimiento. Y gracias, Señor, porque en lo concerniente al cuerpo, hoy oramos que estos cuerpos sean sanos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Recibe salud y sanidad por la sangre derramada en el poste de la flagelación, por la llaga del cuerpo del Señor, por cuya herida ustedes son sanos. Reciban salud y sanidad en sus cuerpos. Toda célula cancerígena recibe la orden de desintegrarse y de ser expulsada del cuerpo. Todo problema en el páncreas recibe la orden de que así como evolucionó para dañarse la célula, de la misma manera entra en un proceso de retroceso donde se generan células nuevas, sanas, con información nueva y sana. Envía tu palabra, Señor, como dice el Salmo 7, enviaste tu palabra y los sanaste. Salud y sanidad para los ojos, salud y sanidad para los riñones, los pulmones, salud y sanidad para el hígado y el páncreas, salud y sanidad para todo el sistema digestivo, salud y sanidad para el cuerpo, en el nombre de Jesucristo, salud y sanidad para los huesos, salud y sanidad para los oídos, salud y sanidad para la piel, paz, paz, paz para la mente y el alma, paz para la mente y el corazón, paz para la mente y el alma y paz para el cuerpo.
Gracias por Jesucristo, tu único Hijo, tu unigénito, a quien mediante la muerte y la resurrección ahora es el primogénito de todos los hijos de Dios. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias, amado Padre, en el nombre de Jesucristo. La gracia sea siempre, la gracia sea siempre con todos ustedes. Bendiciones eternas. Gracia y paz.